es que la escuela de dirigentes participan las personas que más activamente actúan dentro del movimiento. Y Ujú, esos son justamente los vocales, los equipos de oración y servicio, los auxiliares, los que colaboran en las vocalías, que son los más comprometidos, pues, ¿no? Las otras correcto. personas participan, pero no con tanto compromiso, Sí, en términos de responsabilidades de distinto tipo y nivel en el desarrollo y en el emprendimiento, llamemos así, del movimiento. Entonces, sí, claro, ellos tienen que ser miembros de la escuela de dirigentes. Y de ahí ellos tienen que proponer los auxiliares, en coordinación de repente con el vocal de ¿cómo se llama?, de cursillos. Pero no y potencialmente pues cualquiera de ellos ya debería de ser. Ahora, una persona que ya ha sido auxiliar o que ya ha sido vocal, ya ha sido miembro de secretariado, ya ha sido miembro de equipos de oración y servicio o de un cursillo, pues no puede ser vetado. claro. Yo he presenciado casos donde ha ocurrido eso, han vetado a gente que ya ha sido secretariado, han sido Sí, 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 sí. autoridades y los vetan. Y lo que se tiene que decir es que ningún miembro del secretariado tiene capacidad de veto, ni el secretariado tiene capacidad de veto. Sí, 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 O sí, sea, vetar a alguien implica no es digno de ser parte del movimiento, claro. Sí, 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 porque el hecho de que no esté, entre comillas, preparado, no se justifica porque entonces no se le debería haber una preparación previa. así es. Si es que hay una preparación es justamente para que algunas personas a Pablito. lo largo de ese proceso estén en condiciones de tener las distintas responsabilidades entre cursillos. Porque si ya se tiene que tener, si ya la Pablito. preparación es antes, entonces no debería de haber una guía de preparación, ni un tiempo de preparación, sino simplemente de coordinación operativa. Así es. Yo le comento algunas cosas que he escuchado ahí al respecto, ¿no? Pero creo que cada ¿cómo le llaman esto? Cada secretariado, no sé cómo le llaman, al nuestro, el de nosotros es de Lima, ¿no? Por ejemplo. Hay Es de Lurín, ¿no? Movimiento Diocesano de Lima. Ya, correcto. ¿no? Cada movimiento tiene su propia realidad. Yo sí he escuchado, por ejemplo, que en Venezuela, por decir, donde hay mucha formación, incluso entiendo que el mismo movimiento tiene una editorial o está vinculado con una editorial. Lo cierto es que tienen mucho acceso a libros y la verdad que sí tienen mucha preparación. Digamos, por lo menos en la parte espiritual son mucho de orar y son mucho también de leer. Entonces, ellos tienen personas que ya están, digamos, como que pueden orientar en determinados rollos. Y en todo caso, la preparación la reducen a unas pocas reuniones, básicamente de integración, porque la preparación como que ya la tienen. Y ellos, por ejemplo, si a mí me tocó el rollo estudio, yo lo que hago es, me encargan que el rollo estudio me reúna con Pancho López. Entonces, al margen de mi reunión de preparación, ¿no? Que son pocas sesiones, yo me reúno con Pancho y Pancho me orienta digamos, en hacer mi rollo y yo hago mi rollo y Pancho ya revisa mi rollo y me dice, ok, está bien, listo. Entonces, esto es como que tengo una preparación individual con alguien que puntualmente ve mi rollo y una preparación integral ya con las personas, ¿no? Esa es una forma, por decir, ¿no? Yo creo que nuestra realidad es que hoy día tenemos poca gente, digamos, con una formación sólida en la fe, digamos, ¿no? Tenemos mire, o sea, estas reuniones que hemos tenido, gracias a Dios, gracias a ustedes,
Para revisar los documentos, a mí me clarificó un montón de cosas, ¿no? Permaneció ignorante todo ese tiempo, ¿no? Entonces, y bueno, no soy el único que lo dice, ¿no? Con muchas personas que participan en estas reuniones he conversado y me repiten un poco lo mismo, ¿no? Entonces, ante esta situación, yo creo que sí es necesario que haya una buena preparación. Ahora, ideas fundamentales dice que la preparación debe durar el tiempo que sea necesario. Ahí habría que ver, ¿no? Por ¿Cuánto eso, tiempo en se esta necesita? etapa, digamos, en esta etapa llamémosle de actualización, por de repente cambios generacionales, no sé qué circunstancia, la medida en que la preparación no es un periodo corto, son más de 3 meses, ¿no? Sí, No es un periodo corto, 4 meses. entonces nadie podría ser vetado con el argumento de que no está preparado, porque Ah, justamente es un periodo de preparación. ah, Y lo que hay que combinar es siempre, pues, personas de experiencia con personas más jóvenes, porque si no, entonces no se incorporan nuevos miembros y claro, siempre van a ser los mismos. así es. Entonces, esas dos condiciones, el que los equipos combinen personas de más experiencia con personas con menos experiencia y hay un periodo de formación relativamente extenso, más todas estas recomendaciones que se van a hacer para profundizar en algunas cosas de la preparación, como esta revisión de estos documentos, Sí, le quita piso al tema del veto. claro, Eh, exacto. Porque nadie puede ser vetado por asuntos políticos, a menos pues que alguien diga, no, este es un ¿Listo? hereje, esta es una persona que no es, Estamos que esperando que tiene esta una vida de reunión se pueda escándalo. incorporar. Entonces, en esas condiciones, de repente, pero eso lo tendrían que, si es que eso ocurriera No, con no, no, algún no. miembro del El movimiento, de revisión guía de auxiliares. El eso se primero. tiene que dar a conocer al director espiritual Ya, para evaluar esas situaciones. Pero, correcto. Sí. claro, ¿no? Que alguien tiene una doble vida, ¿no? Una cosa así, no le pasa pensión de alimentos a sus hijos, no sé, pues cosas de ese tipo, ¿no? Que Sí. pueden hacer que esa persona no tenga una coherencia de vida, de fe, y claro, Ujú. no es conveniente que sea el rostro visible porque alguien le podría de repente encarar esa situación. Así es, así es. Pero salvo Oh, esos casos, o sea, ni la juventud, ni la falta de experiencia previa, ni mm, ninguna cuestiones que tengan que ver con empatías ni antipatías, mm, son argumentos atendibles. El único así es. argumento que sería atendible, yo diría, sería algo de ese tipo y tiene que ser evaluado por director espiritual. Ya, sí. Entonces, ok, no se quiere ventilar públicamente, pasa a una evaluación, pero no es que sin expresión de motivos se descarta a priori a las personas porque se puede utilizar pues de cualquier forma. Y claro, es sospechoso cuando se veta a personas que ya han tenido esa tarea. Eso es lo que a mí me llamó mucho la atención en algunas ocasiones cuando se ha, se ha hecho esas propuestas inmediatamente, y siempre son las mismas personas, pues, ¿no? Las mismas Sí. personas, y los que proponen también son los mismos, ya conocidos, ya se sabe, cuando vetan a alguien, inmediatamente qué nombres van a aparecer. Yo que soy muy nuevo en esto, ya conozco los nombres que van a sugerir. Sí. Entonces, yo diría, no sé, pues si son cosas de antipatías o empatías, pero ahora, y se da esa acción específicamente con el cursillo de varones. En el caso del cursillo de mujeres, se pueden revisar las actas, no sé si eso se pone, pero yo no, en el tiempo que estoy nunca he visto que hayan hecho ninguna observación a ninguna de los propuestos. Claro, es que el filtro viene antes, tal vez. Antes de la propuesta, ya no llega ni a la propuesta, tal vez, ¿no? No sé cómo será la situación exactamente. Correcto, correcto.
Perfecto. Estoy tomando nota de estos puntos que usted ha mencionado. Y sí, efectivamente creo que tiene toda la razón, ¿no? No hay por qué, digamos, vetar, ¿no? Ni tampoco esto debe ser un círculo cerrado de unos cuantos, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Y hay algo importante que también dijo, creo que Eric lo mencionó ayer, que ideas fundamentales no habla de auxiliares, ¿no? Habla de dirigentes. Y son grupos de dirigentes, bueno, así lo menciona al menos ideas fundamentales, ¿no? Pero, claro, yo percibo que el 815 ser auxiliar es como que has entrado a las ligas mayores, ¿no? A una élite, donde a veces incluso algunos auxiliares ya no quieren ir en equipo de oración y servicio, ¿no? Ahí lo he escuchado. O algunos coordinadores tampoco ya no quieren ser auxiliares, ¿no? Comunes, digamos, ¿no? No solo quieren mantenerse como coordinadores, ¿no? Eso no, claro, no debe ser, ¿no? Eso Yo se creo tendría que que corregir. esto que dice Pancho también es clave, ¿no? Se necesita adecuar, yo creo que incluido la terminología y sobre todo los aspectos conceptuales, Sí. doctrinarios del documento, ideas fundamentales, a Ujú. todas las acciones y actividades que se desarrollan dentro del movimiento. O sea, Ujú. si hubiera algo que no, hay que adecuarlo. Si no Sí. se quiere adecuar, tiene que haber algún argumento de fondo. Pero si son cosas sustanciales, tiene que adecuarse. Así es. Porque es justamente la naturaleza de este movimiento. Pues si no es un movimiento errático, sujeto Claro. a la opinión cambiante de los integrantes del secretariado. Correcto. Correcto. Bien. Entonces, ¿ya se incorporó Julito? ¿Cómo está Julito? Sí, ¿Qué hola, tal? buenas noches. Perdón, estaba con un trabajito, Ya. pero quiero adjuntar, bueno, en la tarde preparé algo que no lo pasé Ah, y ya. quiero Puedes compartirlo. adjuntárselo a Héctor. Ya. Ahí lo voy a mandar a tu correo, Héctor, ¿ya? Es un Ya, Word perfecto. que está en Ya. proceso, Perfecto, pero perfecto. tiene los aspectos, digamos, de base en lo que se pueden apoyar muy bien las propuestas, ¿no? Perfecto, Cualquier perfecto. propuesta que se haga, porque son justamente la base que estuvimos hablando la vez pasada, ¿no? Bien. Entonces, si eso lo pudieras compartir, me permitiría más o menos explicarlo, ¿no? Ya, perfecto. Si Gracias. gustas, si gustas, o sea, me lo envías por correo, pero tú también Ya te, directamente lo puedes compartir, ¿ah? ya te lo envié nomás, ¿no? Yo no sé compartir, pero Ah, no te preocupes, no te preocupes. Ya, ahí te lo he entonces, enviado, fíjate si te llegó. ya, perfecto. Ahorita voy a ver el correo. A ver, ahorita seguro llega. Entran de frente, ¿no? A ver. No está en tu carpeta de entrada. Sí, lo que pasa es que a veces demora un poquito en que llegue el correo. En llegar. Bueno, Sí, estoy ahorita sincronizando para que bajen los correos. Me lo has mandado al Gmail, ¿no? al Gmail, sí. Ya. A ver. ¿Aló? Ya me llegó. Perfecto. Ya, ok. ¿Aló? No. Ahí. A ver, un segundo, ya lo tengo. Lo voy a copiar en una. Perdona que no te lo envié antes, pero
A ver si se puede, entonces más rápido para ti compartirlo. Sí. Ya. Acá. Ok, voy a compartir el documento. ¿Está? Sí, ese es, propuesta de modificaciones, sí. Ah, perfecto. O sea, lo que estuve tratando de poner acá son algunas consideraciones previas, todas son del libro de Ideas Fundamentales. ¿Ya? Y empieza, permítanme leer un ratito, empieza con el número 38, cuando habla del carisma. Bien. Y lo que dice es renovación del movimiento para seguir respondiendo a las demandas del mundo actual. O sea, no es algo estático, es movimiento, por algo en movimiento. Sí. Lo otro es la mentalidad. ¿Qué personas se necesitan? Me refiero para dirigentes, ¿no? No solamente que comprenden la mentalidad y sepan explicarla, sino que la vivan tan profundamente que la conviertan en elemento inspirador y motivador para otros. Eso es fundamental para todos los que trabajan, hacen apostolado en movimiento. El 170, cuando habla de precursillo, dice que incluye diversas actuaciones. Es lo que dije el otro día, ¿no? El primer punto, la búsqueda y selección y preparación, ¿de acuerdo? El segundo punto, el estudio y llenamiento de los ambientes por evangelizar, que es su trabajo permanente y previo incluso a los candidatos. Y el número 3, preparar los elementos espirituales, personales y materiales para el cursillo. O sea, espirituales, personales y materiales. Materiales se refiere al plan de actuación en los 3 días. Así es. Y el acompañamiento de los candidatos en el post-cursillo. Eso significa... se hace en el precursillo, o sea, tenemos que verlo en la preparación justamente. Así es. Y en el 192 se dice los responsables en el precursillo es la escuela, dirigentes y el secretariado, ¿no? Y la ejercen, o sea, la responsabilidad organizando y preparando todas las actividades. Y permanente actuación ¿en qué? En el estudio de los ambientes, son trabajo de la escuela y del secretariado de ambos, en la actuación evangelizadora en ellos, se entiende, en el postcursillo, posteriormente. ¿No? El 207 y el 208 se refiere al equipo de dirigentes, o sea, los que van a formar parte digamos, de la escuela, digamos, el equipo de dirigentes en general, ¿no? En el precursillo. Es compuesto por laicos y sacerdotes y religiosos, en armonía y complementariedad, en unidad de misión y diversidad de servicios. Es formado por miembros de la escuela de dirigentes que poseen la mentalidad y el conocimiento de la metodología. ¿Qué dice de la escuela de dirigentes? ¿No? Correcto. Es el eje que dinamiza todo el movimiento. Perdón, Lito, si me permite. Es bueno precisar que la mentalidad, ¿no? Es esto, fermentar los ambientes, ¿no? El producir el cambio, la conversión en la persona, fermentar los ambientes, pero también hablan de esto, bueno, dentro de la fermentación de los ambientes es la evangelización, justamente, ¿no? Hay una parte de ideas fundamentales que lo menciona, pero así explícitamente como el objetivo, ¿no? Entonces, bien. Sí, de repente hay que añadir ahí el numeral respectivo, ¿no? Sí, no lo consideré acá. Pues está bien. Y cuando habla del 319, habla de la escuela de dirigentes, que dice que es una pieza esencial para la continuidad, el desarrollo y el logro, eso es lo que falta implementar, y es el eje que dinamiza todo el movimiento. O sea, sin esto el movimiento se para, que es lo que está ocurriendo ahora. El 325, las dimensiones de la escuela es santidad. La santidad es la primera y fundamental vocación humana y también tiene que ser lo de la escuela, para la escuela, o sea, para los integrantes de la escuela, ¿no? Santidad. Escuela y comunión es la primera norma de vida de la escuela. Comunión de todos con Cristo, en primer lugar, que es el centro de la escuela, y comunión entre sí. Y la otra dimensión, la escuela de formación, es una formación espiritual, y varias formaciones, ¿no? Pero hay una espiritual que permita crecer la relación con Dios Trinitario, eso es necesario. La doctrinal para avanzar en una adecuada maduración de la fe y saber dar razón de nuestra esperanza. Y la social para entender las dimensiones digamos, del ambiente, de las sociales y culturales, y poder darle respuesta desde los planteamientos de la doctrina social de la Iglesia. En esto es muy claro. No se puede dar respuesta desde la filosofía, desde la antropología, qué sé yo, ¿no?
El 336, el Secretariado Diocesano, la naturaleza, se constituye como grupo de trabajo procedente de la escuela. Oye, fíjate, ahí La está. composición está formada por miembros de la escuela dirigente escogida por los cursillistas de la diócesis y confirmada por el obispo. Lo constituyen sacerdotes, religiosos y laicos. O sea, eso es lo que yo consideraba de base para efectos de una presentación y de una sustentación, digamos, de por qué se plantea eso, ¿no? Correcto, y ya después correcto. ese MM1, bórralo, me estaba durmiendo, creo. Mentira, no. Y después ya viene la propuesta del trabajo, que es lo que tú habías tomado nota, ¿no? Algunas cosas habías tomado nota, y eso ya por eso te pedía que correcto. tratar de pasar para recogerlo por ahí. Pero ahí ya viene lo que se quiere hacer, o sea, la distribución digamos, de trabajo, ¿no? En una cosa para esto, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, etcétera, ¿no? Perfecto. Pero ahí lo fundamental es, digamos, si hablamos de la preparación, perfecto, preparemos una guía para efectos de la preparación de los auxiliares, pero orientada por esto. No recién a estudiar documentos de la iglesia, recién a estudiar esto, recién a entender que la mentalidad, ahí pasamos un montón de tiempo en la preparación revisando carisma, mentalidad, etcétera, una serie de cosas que ya deberían estar conocidas, ¿no? Sí. Entonces, la preparación, la guía tendría otra forma, y por eso que en otros sitios es más corto el tiempo, ¿no? Ya, entonces, la escuela es la que prepara permanentemente en las tres cosas. Así es. Por eso es que la gente debe estar preparada y de ahí se escoge para formar los equipos de dirigentes. Claro. Los equipos para rodar un cursillo, ¿no? Exactamente. Claro. Ahora, pero digamos, bien, esa es la visión futura. Ahora habrá que ver cómo implementar todo eso, ¿no? Tal vez acá, además de esta encabezado a estas otras consideraciones preliminares, etcétera, que yo creo que es esto que presenta Julio, tal vez acá podríamos aprovechar para la guía, ya que la guía incluya, baja un poquito, por favor, baja un poco este documento que está en pantalla, que incluye el tema esta de las dimensiones, ¿no? Baja un poco más. En la preparación de los auxiliares, se tiene que de alguna manera tener en cuenta estas dimensiones, ¿no? Claro. O sea, para que no se quede únicamente en algo cognitivo o hallar un rollo, ¿no? O finalmente aprenderse algunos conceptos, sino el participar en un cursillo como auxiliar o como coordinador del cursillo, yo creo que es la oportunidad de poner en práctica lo que todo dirigente, llamemos así, del movimiento tiene que tener en su vida cotidiana, ¿no es cierto? Entonces es la oportunidad de reforzar. Por eso yo siempre, cuando ¿cómo se llama? Me invitaban a estas reuniones de integración, etcétera, yo les decía, pues, porque que en realidad no iban a servir, iban a ser servidos, a formarse, ¿no? Pero claro, cuando está en un esquema principalmente cognitivo, la gente te puede decir, pero yo ese rollo ya lo conozco, yo ya he hecho muchos cursillos, pero en realidad esta escuela de santidad es algo que nunca termina. Escuela de comunión es algo que nunca termina. Y escuela de formación es algo que nunca termina. No hay que confundir escuela con una secuencia de cursos. Cuando se habla de escuela, es digamos, una mentalidad o una actitud, un conjunto de disposiciones para no solo conocer, sino vivir realmente la santidad, ¿no? Entonces estas son cosas continuas, longitudinales, que tiene que aparecer de alguna manera en el proceso de la preparación, pero que es aplicable a todos los miembros del movimiento. Yo diría a todos los cristianos, incluidos los clérigos, incluidos los miembros del secretariado, incluidos los miembros de las vocalías. Pero claro, se puede reforzar y poner en práctica, en acto, cuando algunas personas son llamadas a
actuar como auxiliares en un cursillo, ¿no? Porque pueden, digamos, poner de manifiesto qué nivel de crecimiento tienen en estas dimensiones. Yo diría, esto habría que incluirlo de alguna manera en alguna parte de la guía cuando corresponde, hay que tenerlo ahí como un recuadro aparte para ver. En la revisión tiene que haber algo referido a estos tres temas. Correcto, así es. Sí. En todo caso debe ser... Actualmente dentro de la etapa de preparación, padre, hay algunos acontecimientos o eventos, vamos a llamar así. Por ejemplo, ¿qué cosa hay? Hay, en la preparación se empieza con una reflexión del Evangelio, con una invocación al Espíritu Santo, ¿no? Y también últimamente se puso el asunto del camino, ¿no? El camino de oración, como parte de eso. ¿Ya? En cuanto a comunión, ¿qué es lo que existe? La reunión de integración, concretamente, y el hecho de reunirse el equipo de auxiliares, ¿no? En grupo, una vez por semana, con su sanguchito previo y sus bromas y todo. A eso se le podría, digamos, decir, ya hay escuela, ya hay preparación de comunión. Y el menos con Cristo, ahí no hay, porque muchas veces las preparaciones, sobre todo en el caso de algunas damas, o a veces en varones también, la misa está por un lado y la preparación está por otro lado, por ejemplo. Entonces, ¿qué cosa es preparación en santidad, en comunión? No sé. Y escuela de formación, porque justamente están todas las lecturas relacionadas con lo que hemos estado hablando, ¿no? Ahí están como lecturas en la etapa de preparación de auxiliares, ¿no? Y por eso es que es tan densa, digamos, la guía, ¿no? O sea, ese es el sentido que se le ha dado, no quiero decir que eso sea lo correcto. Pero hay que ver esto, ¿no? Formación espiritual que permita crecer en la relación con el Dios Trinitario. Correcto. Entonces, eso, con la revisión de documentos, no sé si se crece en eso, ¿no? Claro, por supuesto. Formación doctrinal para avanzar en una adecuada maduración de la fe, tal vez los documentos puedan ayudar en eso. Y saber dar razón de nuestra esperanza. Pero incluso a la luz de estos tres dimensiones, los documentos o la temática, digamos, de cada uno de estos cambia, pues porque como dices tú, escuela de comunión, la Eucaristía, liturgia de las horas, la oración es clave. Y entonces yo pienso, yo no sé si es que el equipo de oración y servicio tiene también una guía de preparación. Sí, también. Sí tiene. Pero no, la técnica cambia. Sí. Yo diría, estas cosas yo supongo que deben de ser comunes para los dos equipos. Entonces debería de haber una parte de la preparación que sea común para los dos y otra parte que sea específica. Entonces, eso, que no solo pues debe ser una o dos reuniones de integración. Estuve averiguando con otros lugares y lo que me dicen es que en cuanto a la preparación, los dos equipos inician la preparación juntos. Y ya, digamos, en determinado momento, cerca al cursillo, se separan para reforzar unos un aspecto y otros otro aspecto. Pero inician juntos las preparaciones. O sea, los temas son los mismos, dicen, ¿no? Porque es parte, pues, de la preparación de todo dirigente, ¿no? O sea, que ahí tiene razón usted, se tiene que juntar en algún momento, no sé, ¿no? Ahora, una cosa que se mencionaba también es que dada la situación, digamos, actual del diagnóstico así preliminar, es que se necesita, digamos, un periodo tal vez de 1 o 2 años, un periodo, no sé, de llamarle de nivelación o de actualización, para que todos
ya esto a cargo de la escuela de dirigentes, ¿no? Para que todos los que potencialmente pueden y están habilitados para ser auxiliares se nivelen en algunos aspectos críticos, ¿no? Como estos documentos y algunos otros que habría que ver a la luz de estas dimensiones, y sobre todo en el tema del trípode, porque el trípode me parece que se ha banalizado, ¿no? Se habla del trípode, pero todo el contenido profundo que hay detrás de cada una de esas patas, digamos, del trípode, creo que eso tiene mucha profundidad que tal vez se tiene que seguir explorando, ¿no? Correcto. Sí, correcto. Creo que en todo caso, sí, debiera haber, no sé si cuando refiere Julito a que empiezan juntos, se refiere a un tema de cronología o se refiere a que no, juntos, o sea, unidos, claro. Un solo equipo de preparación, no en la misma fecha, sino un solo equipo de preparación, juntos. Porque incluso en el bonito, un tiempo que, bueno, decían, somos un solo equipo con funciones distintas, ¿no? Pero la verdad que eran dos equipos, ¿no? Porque toda la preparación discurre en paralelo, ¿no? Y debiera ser una misma preparación, creo, ¿no? Sí. Menos la parte técnica. Claro, hay una parte en la que ya... La parte técnica tiene que abrirse en dos. Sí, esa parte sí, se abren dos y ya finalmente, pero ya es algo más puntual, ¿no? Porque manejan distintas funciones dentro del... O sea, uno está más abocado al servicio y ¿no? el otro equipo más a los rollos, labores de pasillo, etcétera, ¿no? Sí, estoy tomando nota de eso. Héctor, de los que yo me acuerdo, y disculpen por favor la tardanza, he tenido otras cosas que hacer, disculpen por favor, de los que yo me acuerdo, Lurín y Chiclayo tenían creo que las 6 o 5 primeras reuniones de manera conjunta, ¿ya? Pero yo me acuerdo de que en Lurín me hicieron una referencia de que el nivel de preparación espiritual era un poquito más intenso que el nuestro, ¿no? O sea, dedicaban menos tiempo a la técnica y a la revisión de los documentos que nosotros hemos hecho, ¿no? Entonces, más o menos eso les digo agregando a lo que Julito acaba de mencionar, ¿no? Varios, no me acuerdo, creo que el otro es Huánuco también, pero en fin, creo que hay varios que lo hacen así. Arrancan 4 o 5 y después por la diversidad de sus funciones, pues unos se continúan antes del cursillo de manera particular, ¿no? Separada. ¿Y el ensayo de los rollos en conjunto o separado? No, ya eso lo hacen ya muy cerca del cursillo, si mal no recuerdo, Panchito. Más información, más detalle ya se me ha olvidado porque eso lo vimos nosotros hace 3 o 4 años cuando éramos parte del CEN con Julito, ¿no? Eso es lo que yo me acuerdo, ¿no? Sí. Más o menos. Habría que conversarlo para ver si es que ellos escuchan también los rollos y también ganan con eso, ¿no? Debería ser, Panchito, debería ser, porque en realidad todos son dirigentes. No es que yo me especializo en auxiliar y yo me especializo en servicio, ¿no? No es así. Ahora, yo creo que hay buena parte de, bueno, por ejemplo, todas las funciones, que el maletero, que el botiquín, tranquilamente se puede hacer un video instructivo que la gente lo revise y ya en su momento se le preguntará, ¿no? Para validar si lo revisó. Y así como eso, creo que hay varias partes muy operativas que debiera ponerse un video para que sea más fácil de revisar. Y eso se puede extraer de las propias reuniones de preparación. Sí, claro. Y con eso se gana tiempo para desarrollar más el tema de la espiritualidad, ¿no? Correcto. Una cosa que me olvidaba y que me parece que en otros sitios lo tienen así, es que la escuela de dirigentes, ¿ya? Realiza sus funciones, digamos así, en el cuarto día, o sea, todo el tiempo, mediante los... O sea, de la escuela depende, por ejemplo, lo que ahora es la vocalía de espiritualidad.
porque las acciones de la vocalía de espiritualidad están orientadas a que crezca esa escuela de santidad, o sea, ese espíritu de santidad. De la escuela de comunión se encarga la que ahora es la vocalía de ultrellas. O sea, no es el secretariado el que hace esto, sino la escuela de dirigentes, como estructura independiente, ¿no? Y la escuela de formación también la realiza lo que ahora es la vocalía de formación. Así es. Que depende de la escuela. Y eso, Raúl, alguna vez lo discutimos y lo pusimos como un borrador de estructura, ¿no? Y dijimos siempre, sí, de la escuela realmente debe depender las actividades de lo que ahora es una, otra y otra, ¿no? Entonces, con eso el secretariado se dedica básicamente a la parte ejecutiva, operativa, a dar facilidades de dónde, cuándo, proveer los recursos, etcétera, pero no a hacer las actividades, ¿no? Esa es no me he contestado de España, pero allá debe funcionar así, porque si no, no nos explicamos lo que dice el padre David, de que son tres sesiones de preparación, ¿no? Entonces, ahora, hay toda una actividad muy diferente. Pero podría preguntársele al padre David. El padre David está aquí en el Perú. Está en Moyobamba. Tú tienes vínculo ahí, claro. Está así desde el año pasado, está. Tienes razón. ¿No se vio de España? No. Se fue, pero bueno, pues ha regresado y está nuevamente en Moyobamba. Tienes razón, en Moyobamba. Ok, se le puede preguntar. Claro, pasado, se le podría preguntar, ¿no? Él tiene, creo, muchas cosas que aportar. Sí. Si me permiten, el año pasado cuando Máximo tuvo una intervención ahí en el secretariado, Raulito, no sé si te acuerdas, pero él justamente explicó que habló del alcance de lo que es la vocalía de postcursillo. Dijo, la vocalía de postcursillo debe preocuparse por desarrollar el perfil del cursillista en la parte espiritual, en la parte de formación de fe, ¿no? Y para eso tiene 3 brazos, que es lo que viene a ser la vocalía de espiritualidad, ¿no? Para ver el tema de fe, o mejor dicho, de espiritual, ¿no? Desarrollo de la espiritualidad. La parte de comunión, que es la ultrella, y la de formación. O sea, ahora, claro, yo esto lo encuentro bajo el paraguas de la escuela de dirigentes, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente la escuela de dirigentes es quien conduce todo el movimiento en el postcursillo, ¿no? A todos los cursillistas, ¿no? Así es. Pero no solamente en el postcursillo, Héctor, sino es en general en toda la vida, ¿no? Del movimiento, sí, pues, en los 3 tiempos incluido, ¿no? Así es. Ahora, sí, en el postcursillo se vive plenamente o se trata de vivir el cristianismo que de alguna manera se da en el cursillo propiamente, ¿no? Y dando pie a que de alguna manera se vaya mezclando también las actividades del precursillo para poder nutrir de gente que vaya a desarrollar el cursillo. Yo creo que son cosas sí que deberíamos revisar con mucho detenimiento. Sí. Raúl, hay algunos temas que se han ido pidiendo a lo largo de los años y que, claro, nadie ha podido incorporarlos, ¿no? Hace un tiempo me acuerdo que tú mismo propusiste darle una pequeña clase de cómo se preparan los rollos, ¿no? La secuencia para preparar rollos, porque hay gente que no puede o no sabe, ¿no? Y no, Panchito, te acordarás que nosotros hicimos un seminario, que lo ideaste y lo diseñaste y lo estructuraste tú, ¿te acuerdas? Yo creo que esas cosas han sido muy beneficiosas para el movimiento, ¿no? Y creo que en un cursillo, un sacerdote repartió unas hojitas después del rollo sacramentos. Ese fue David. Sí. Fue David. Y entonces él dijo la necesidad de que el auxiliar se preparara en todos los sacramentos, o sea, que tenga una preparación de cómo es, por qué es, cuándo se instaura cada sacramento,
qué cubre la materia, decía todo, ¿no? Sobre sacramentos. Y en la guía para preparar auxiliares no hay nada sobre sacramentos. Esos papelitos, Panchito, sí. ¿Te acuerdas que fuimos a un cursillo con él, los dos? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, que estuvimos atrás ahí en la dirección, ¿no? Coordinando. Me los entregó fatalmente después, mucho después. Yo los tengo acá y ofrezco entregárselos pues a ustedes. Lo tengo todavía. Sí, los tengo ahí. Otro de los temas que no se ha hecho y eso grita por su necesidad es un poquito nada más pequeña oratoria. Hablar, el que no tiene mucha experiencia, se ponga en el lambón y pueda desarrollarse normalmente, ¿no? Con 4 o 5 formas básicas y que tenga esa capacidad. Tampoco se ha hecho nunca, ¿no? Y hay 30 años o 40. Bueno, sí lo hicimos, Panchito. ¿Te acuerdas que incluso filmamos a cada uno de los que hablaban? Ah, sí, pero eso lo hicimos nosotros, pero yo hablo de... Los hacíamos gritar y todas las cosas, sí. Pero ahí nomás quedó, pues. Bueno, porque nadie te hizo caso, pues te tiraron roche. Sí. Sí, Panchito. O sea, hay cosas que hay que agregar, que son buenas, y que es necesario que el auxiliar tenga algo de conocimiento sobre eso para que vaya mejor preparado. Si me permiten, ahí al respecto había un punto que una vez, bueno, me aclararon bien esto, ¿no? Hay que tener cuidado con el tema de la oratoria o a veces con las PPTs, que a veces, incluso yo en un momento pensé que de repente era algo que podía ayudar. El rollo no puede convertirse en una disertación académica, sino que el rollo tiene que ser vivencial, principalmente, ¿no? Y yo creo que una persona para contar sus vivencias, no sé, si es algo propio, yo creo que, no sé si es que se necesite técnica, tal vez, pero no sé. Víctor, es que no se refiere al rollo, se refiere a que no se salga caminando fuera del lambón, a que no se agarre como si fuera una bicicleta del ambón, que vocalice bien, ¿no? O sea, eso, no del rollo, ¿eh? Porque claro, la vivencia cada uno la da a su manera, ¿no? Okay. Bueno, yo me acuerdo, el padre Manuel contaba algo, ¿no? Contaba algo. Y dijo que el mejor rollo que había escuchado era de una persona que tuvo el coraje, fue como auxiliar y tuvo el coraje de pararse delante de toda la gente, se puso a temblar, no dijo nada. Y ese fue su testimonio. O sea, no es que no era orador, era una persona que sencillamente se puso a contar sus cosas adelante, ¿no? Y nada más. Y eso lloraba. A mucha gente, ¿te das cuenta? Es mejor, claro, si puede desarrollar algunas cualidades personales de otro tipo, ¿no? Pero... Bueno, yo me acuerdo de mi época, se vetó un auxiliar muy bueno porque se salió del lambón y se paró a un costado. Sí, pues. Porque era verano, tonterías. Con chorro. Ya no. Lo pusieron en la congeladora. Hasta el día de hoy. Nunca más lo llamaron. Por eso hay que decir, a esto se puede hacer, esto no se debe hacer. Correcto, así de simple. Correcto. A ver, amigos, todo este punto lo habíamos estado de alguna forma tocando, porque justamente empezábamos lo que habíamos dicho la reunión anterior, comenzar a revisar un poquito este documento. Acá nos habíamos quedado justo en el primer punto, ¿no? El equipo de auxiliares, Pancho sugirió que bueno, se tenía en todo caso definir el perfil, y dentro de ello, o sea, no como un perfil excluya, ¿no? Sino más bien desarrollar un perfil que más bien incorpore a todos a todos los cursillistas, a todos los dirigentes, digamos, de manera que se evite el veto. De alguna manera, pues todos hemos visto que se da en el secretariado, ¿no? Y por otro lado, considerando un punto que también mencionó el padre, salvo que, digamos,
se trata de una persona que ha tenido un problema, digamos, público, cuestionado, ¿no? Y aún así, de todas maneras, tendría que ser evaluado por el asesor espiritual, ¿no? Pero eso ya he tomado nota con relación a este punto. No sé si es que de repente vamos viendo, de repente, mira, acá en este punto al auxiliar se le pide, esto podría también ser parte de lo que esto se deba como ver, ¿no? Por ejemplo, acá habla de los fundamentos, principios, propósitos, o sea, se conocen ideas fundamentales, ¿no? No sé si todos los que... se supone que eso también en la escuela de dirigentes se tiene que ir viendo, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, no todas las personas han revisado ideas fundamentales, ¿no? Entonces, seguimos mirando acá, por lo menos, no sé si podemos terminar este número, no sé si es muy extenso. Conocer y propiciar la finalidad del cursillo, cada una de sus etapas, conocer bien el trabajo a realizar, conocer el objetivo contenido de cada uno de los rollos, conocer toda la técnica, poner en práctica todas las indicaciones, el secretariado, ensamblarse como una verdadera comunidad cristiana. Todos los integrantes del equipo deben tener las siguientes actitudes. Bueno, los miembros del equipo. Está compuesto por laicos, sacerdotes, está justo, ¿no? Laicos, sacerdotes, religiosos, en armonía y complementariedad, unidad de misión y diversidad de servicios. Está conformado por miembros de la escuela de dirigentes. Acá lo dice, ¿no? Que poseen la mentalidad del MSC y conocimiento de su metodología. En el equipo no hay diferentes categorías, sino hay distintas funciones. Las diversas tareas y funciones del cursillo se distribuirán entre los miembros del equipo en función de las aptitudes y capacidades de cada uno. Todos los miembros del equipo comparten una función fundamental: apertura al diálogo personal y a la convivencia con los participantes, actuando como fermento renovado. Bueno, la parte del compromiso, un anuncio, saber hacer presente a Dios en todas partes. Bueno, acá hablan de testimonio, pues, ¿no? Compromiso de evangelización exige primeramente un verdadero testimonio de vida. Para involucrarlos en la misión evangelizadora, el Señor espera de los auxiliares sepan hacer de sus vidas un anuncio. Saber hacer presente a Dios en todas partes, conociendo y siendo fieles a su doctrina. Una señal, es decir, que por su conducta se les identifique como verdaderos cristianos. Un ejemplo atractivo de imitar, que demuestre que vale la pena todo esfuerzo para superarse y vivir según Cristo lo pide. Un fermento que hace crecer el número de creyentes a través de su capacidad evangelizadora. Para ofrecer un auténtico testimonio de vida cristiana, el auxiliar debe intensificar su espiritualidad con la frecuencia de los sacramentos, la Eucaristía, la reconciliación, las visitas al sagrario y la dirección espiritual. Es fundamental el contacto permanente con el Señor a través de la oración, que todo lo puede y que ha sido recomendada por el propio Jesús. Pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Todo lo que pidan en mi nombre les será concedido. Esto de acá es, o sea, me parece que está bien, ¿no? Orienta bien, ¿no? Pero, Un comentario en ese punto. Yo lo que recomiendo es que, porque acá básicamente habla de la evangelización, entonces hay un documento de la iglesia que se llama El Anuncio del Evangelio, Evangelio Nunciandi, que yo creo que tiene que ser revisado, ¿no? Es un documento fundamental, ¿ya? Eso anótalo por alguna parte, porque no está dentro de los documentos de preparación, ¿no? Y más allá de en qué momento se van a hacer revisar esos documentos, pero yo creo que eso tiene que estar muy claro para todo, para todo miembro del movimiento y para todo miembro de la iglesia, ¿no? Sí. Y es tal vez una de las encíclicas más importantes, ¿ya? Es del Papa San Pablo VI. Ok. Perfecto. Ya tomé nota, padre, de ese punto, ¿no? Responsabilidad del coordinador y director espiritual. No sé si hay algo más acá en este punto. Sí, Héctor, mire, a propósito de lo que acaba de decir el padre, ¿habría alguna parte de ese documento que acaba de citar usted, padre, para incluirlo en esta parte específicamente? Por eso hay que revisar el documento, pero yo diría,
Porque creo que puede ser enriquecido. El documento desarrolla lo que, porque acá se presenta al auxiliar como un evangelizador. Sí. ¿Ya? El perfil del auxiliar, que es el perfil del cristiano, que es el perfil de todo integrante del movimiento, es evangelizador. Entonces, esa encíclica habla específicamente y desarrolla todo el tema de la evangelización. Entonces, incluso los términos, etcétera, ¿no? Porque hay cosas que se usan mucho, ¿no? Por ejemplo, apostolado, predicación, testimonio. Y entonces, yo creo que esa encíclica es muy importante para enriquecer esto, para que justamente lo que decíamos, que en el proceso de participar en un cursillo, los que participan tienen que crecer, o sea, van a recibir más que a dar. Y entonces eso en la etapa de preparación es importante, porque después va a tener que ver mucho con el trabajo de postcursillo, con el trabajo justamente que se está viendo de grupos. Si no queda claro qué significa ser evangelizador, el trabajo de grupo a cargo de estas personas va a ser errático. Y el trabajo de fermentar ambientes también va a ser algo que no va a tener contenido específico, ¿no? Porque lo que hay acá es muy escueto, que hace crecer el número de creyentes, ya, pero un ejemplo, etcétera, digamos, son líneas que cada una de estas tiene mucho contenido, no son, entonces, si es que, por ejemplo, yo no sé cómo se da esto en la preparación del equipo, ¿no? Pero llegan a este punto, compromiso del auxiliar, leen esto, ¿y qué más? ¿Qué más, aparte de leer esto, se menciona, se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla este punto? Justamente ese era un poco lo que me quedaba. O sea, define lo que el auxiliar debe ser, ¿no? Pero en la preparación, ¿cómo ayuda al auxiliar a que pueda alcanzar ese perfil? Claro, porque no, ¿qué hago yo diciéndole vas a tener que saltar 2,10 metros y yo pues peso 120 kilos? No voy a volar, ¿no? Entonces, yo diría, esto es un punto clave para todo el proceso de preparación. Porque justamente muchos de los temas que se daban, por ejemplo, en los que yo he participado, que se pedían en estos retiros, etcétera, siempre los coordinadores decían, hay que hablar de la perseverancia, que era una cosa que preocupa mucho en el movimiento, ¿no? Entonces, ese tema de la perseverancia que tiene que ver con el compromiso del auxiliar, que en realidad es el compromiso del evangelizador, tiene que quedar más claro, porque si no, entonces no se entiende. Y queda como algo, bueno, suena bien, pero eso, ¿en qué me cambia, no? ¿Cómo me ayuda a mi crecimiento? Entonces, como ustedes ya han participado en varias reuniones de preparación, ustedes pueden saber cómo se trata este punto, por ejemplo. Pero es un punto central, ¿no? Porque el diagnóstico que estamos manejando, preliminar, de repente no tan explícito, es que para dinamizar el movimiento en esta etapa necesita fortalecer a los auxiliares, a estos dirigentes. Estos dirigentes tienen una tarea muy, muy importante. Pero si les damos la tarea, les decimos cuál es su compromiso, nos ayudamos para que lo puedan poner en práctica, entonces queda como un peso grande y tú sientes que te aplasta, pues, ¿no? Y al final desertas. Y claro, no hay crecimiento. Entonces yo creo que esta parte es clave, tanto para este trabajo que está haciendo Víctor, ¿no? Con las reuniones de grupo, etcétera. Esta parte es clave y ese documento yo creo que puede ayudar mucho. Yo recomiendo que eso incluso en esta etapa que estamos nosotros revisando documentos, creo que hay que incluir ese documento, ¿no? Viendo esto de la guía, me viene eso como necesidad muy importante, ¿ya? Claro, eso no, revisar un documento no te cambia la vida, a menos que sí, enriquece, ¿no? Porque mucha gente quiere hacer cosas, pero claro, falta
conocer la experiencia de la iglesia, ¿no? Que es bimilenaria. Correcto. Entonces, Héctor, yo creo que podrías poner sobre este punto algún check diciendo pues, que podríamos, o habría que enriquecer este punto con el documento que menciona el padre y volver a redactarlo, ¿no? Para ampliarlo lo suficientemente bien para que pueda ser, digamos, una parte más adecuada, ¿no? Correcto. Ok, estoy tomando nota de eso. ¿No? Entonces, yo creo que eso ya podría ser una primera tarea para nosotros, o no sé si ha habido antes, revisar el documento que dice el padre y hacer los agregados que convenientes, ¿no? Correcto. Perfecto, sí. Salvo que el padre tenga algo más específico, de repente nos puede guiar. No, yo creo que hay que revisarlo, ¿no? No es para que en este momento, o sea, en este momento no estamos haciendo las correcciones, yo entiendo, estamos identificando una mirada general del documento. Después Claro vamos a sí, revisar claro. punto por punto, página Listo. por página. Ya, ¿no? padre, ya, ok. Responsabilidad del coordinador y director espiritual. El coordinador es el responsable del equipo. Su tarea es cuidar que el cursillo se realice conforme al método establecido. Para ello debe conocer perfectamente los objetivos y la técnica metodológica, estando en capacidad de aplicarla convenientemente a la realidad particular y concreta de cada cursillo. Distribuirá los servicios y tareas y coordinará la actuación del equipo, manteniendo la responsabilidad última en todo momento. Será el primer y principal servidor de la caridad y la armonía en el equipo y en todo el cursillo. El director espiritual realiza su misión como ministro de la palabra y ministro del sacramento. Es su responsabilidad velar por la coherencia doctrinal del mensaje que se proclama, en comunión con el magisterio de la Iglesia. Debe comprender y compartir la mentalidad del MSC y conocer los objetivos y la técnica del cursillo. ¿Hay un comentario? Yo no sé, en los cursillos, en las preparaciones de los cursillos, ustedes que son veteranos, los directores espirituales participan en la etapa de preparación. Deberían, padre, deberían. Ahora no. Siempre así. Ahora no, efectivamente. ¿Alguna vez ha sido? Sí, bastante. ¿Ha sido participación continua así en todas las reuniones? Bastante, padre, de la información que yo tengo, sí, bastante. Era padre, cuando habían, creo que 3 o 4 asesores espirituales del movimiento, ¿no? Más o menos. Padre, yo hice mi cursillo el año 2009. Desde ahí no sé que no ha habido una preparación con el acompañamiento de un asesor espiritual, ¿no? O sea, 10, 11 años que no hay, no sé hace cuánto más inclusive. Pero sí antes había, ¿no? Sí, se había. Porque en realidad yo pienso que esto está ignorado en la práctica, ¿ya? Yo les digo mi experiencia breve, ¿ya? Porque mi experiencia es corta. Pero mi experiencia es que a mí cuando yo me enteraba de los procesos de preparación, alguna vez me invitaban para hablar de oración, alguna vez me decían para estas reuniones de integración y lo que le llamaban el retiro, pero las reuniones, por lo menos formalmente, nunca nadie me dijo en qué horario, etcétera, excepto en una reunión en la que estuvo justo Héctor ¿cómo se llama? Ricardo. Sí. Y estuve presente en una de las reuniones, creo, no sé si en 2, pero después, la única referencia que tenía es, a veces me decían, bueno, en qué tal fecha va a ser el cursillo y cuáles son los temas. Y en otros me decían, ¿sabes qué? El cursillo está al día y queremos que confieses este sábado en la tarde. Y ese era todo lo que se les pedía. Entonces, yo pienso que probablemente en los últimos años ha habido ese vacío que hay que tratar de llenar, ¿no? Sí. Yo recuerdo la primera vez que me invitaron a ir como auxiliar, me dieron un rollo y en el ensayo del rollo
estaba el padre Adolfo Franco, por ejemplo, ¿no? Estuvo en la preparación y estaba el padre Adolfo Franco. Y me acuerdo que al final el padre dijo, bueno, mira, doctrinalmente el rollo está bien, está centrado. Ahora, en detalles, cosas por el estilo, podría ser, pero doctrinalmente está bien, va a lo que se quiere, ¿no? Entonces, o sea, en la corrección estaba el mismo sacerdote, ¿no? Solamente en mi recuerdo, digamos, que tengo de antes, ¿no? El problema, padre, que ha habido es que con los años y las ocupaciones y la escasez de sacerdotes, en fin, ya no se ha contado con ellos para este tipo de actividades, ¿no? Pero siempre yo sé de que han participado de manera muy nutrida, ¿no? Pero bueno, ya se dejó y bueno, no hemos tenido un asesor espiritual con el tiempo y la dedicación del caso, ¿no? El problema es que el padre Manuel ya fue decayendo en su salud, fue envejeciendo y realmente ya con él, ¿no? Ya no ha habido más. Yo también dos de los primeros rollos, perdón, de los primeros cursillos a los que fui, participó el padre Franco, como lo dice Julito. En realidad, ¿El padre Franco de dónde es? Es jesuita. En Fátima. De Fátima. En Fátima. Ya también está viejito, ya no sale de su sitio. Justamente en el cursillo, en el dosis 3, que hacía el último, fue donde el padre nos acompañó en algunas reuniones. Justamente fue que pude ver, digamos, cuando se revisaba el documento, ya no recuerdo qué documento, pero el padre hizo algunas explicaciones y ahí fue donde dije, estos documentos los debemos revisar con un sacerdote porque es otra cosa, ¿no? Y bueno, de ahí ya nació esta idea, ¿no? De poder revisarlo con el padre. Pero sí, o sea, es distinta la calidad de la reunión cuando está el sacerdote y te puede orientar, ¿no? Definitivo. Por supuesto que sí, Héctor. Bueno, entonces, también he tomado nota. Nota de lo que... Aquí habría que hacer una cosa, Héctor. En la parte del director espiritual, creo que habría que agregar parte de lo que nosotros hemos conversado, ¿no? Porque no solamente se le puede limitar a las funciones que están puestas acá, ¿no? Como ser el ministro de la palabra, el ministro de sacramentos y punto, ¿no? Yo creo que podría hacerse un poquito más. Sí. Claro. Ahí está puesto la coherencia doctrinal en comunión con el magisterio. Sí, está puesto ahí. Me parece que la primera parte está, digamos, pensada en la misa, probablemente, ¿no? Sí. Que siempre arrancamos con la misa. Siempre arrancamos con la misa. Por eso es que también los sacerdotes que nos han estado acompañando en los últimos cursillos solamente han estado presentes para dar sus rollos, para las misas, para las confesiones y punto. Y nada más, ¿no? Sí. Yo creo que sería bueno que esté participando de manera más perenne, porque de alguna manera va a servir también de guía para la realización del propio cursillo, ¿no? Estoy tomando nota. Correcto. Listo. Ya. Perfecto. Ya he tomado nota de ello. Reuniones del equipo. No sé si hay algo más que comentar acá. No, Héctor. Yo creo que está bien ya. Paso al siguiente. Reuniones del equipo. En la primera reunión, el equipo se acordará por consenso el día de la semana separado para estas reuniones. De preferencia, evitar elegir los días de ultreya u otros eventos importantes del movimiento. Hacer del día de reunión un compromiso sagrado. La asistencia a todas las reuniones es imprescindible. Solo se puede faltar a 2 reuniones por motivo de fuerza mayor.
La tercera falta generará la salida del equipo. Es muy importante participar en las reuniones completas. Todas son importantes desde el inicio en la capilla, en las oraciones personales y grupales y en los momentos de reflexión. Tener presente que toda reflexión espiritual varía de acuerdo a las personas y sus circunstancias. Y en consecuencia, cada equipo recibe un mensaje novedoso en cada preparación. Clima de amistad, apertura, alegría, buscando la integración de todos. Acá parece que hay un texto que falta antes. Las reuniones tienen como objetivo la capacitación en el método. Por ello es necesario cumplir con espíritu de obediencia todas las normas y disposiciones que se van dando en cada reunión. Ese punto hay que modificarlo. Acá. Claro, no vamos a aprender el método, ¿no? No es un método. Ahí tenemos que aprender, crecer más en la vida cristiana personal, ¿no? Y ese sería el objetivo de la capacitación. Lo que dice ideas fundamentales. Ok, sí. Y habría que redactar mejor también el anterior punto, sí, Héctor, sí. El clima de amistad, porque está demasiado corto y... Sí, está incompleto. Sí, está incompleto. Correcto. Ahora, yo pienso que la experiencia presente, además, yo creo que se tiene que mantener, ¿no? Yo creo que algunas cosas se pueden hacer virtualmente, ¿no? Yo diría, habría que tratar de, justamente esta pandemia está enseñando que algunas cosas se pueden hacer virtualmente. Estoy pensando sobre todo en esta cosa de las faltas y de que después los sacas, ¿no? Y la dificultad que hay siempre muy repetida, la gente menciona en desplazarse hasta el 8:15, etcétera. Entonces eso, suponiendo que se normalice esta situación y la gente vuelva a trabajar, etcétera, siempre eso me parece que es un limitante fuerte, que muchas veces yo lo he escuchado, ¿no? Entonces, de alguna manera esta pandemia nos ha hecho descubrir que virtualmente algunas cosas sí se pueden hacer. Entonces yo pensaría que se debería poner ahí que las reuniones serán reuniones presenciales y virtuales. Sí. Ahora, Y ahí qué cosas se pueden hacer virtualmente y qué cosas se pueden hacer presencialmente según cómo va modificándose la situación presente, ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta que acá en esto no se dice que todas las reuniones deben ser en el 8:15, a veces es una costumbre, porque hay reuniones que se pueden hacer en otra forma, ¿no? El asunto es que se haga la preparación con un clima de amistad, digamos, reforzando un poco la amistad, ¿no? Entonces no es indispensable que sea el 8:15. Y está bien como está, ¿no? Pero claro, hay que hablar de lo virtual. Hay que explicitarlo, ¿no? Sí, explicitarlo para que no sea no veten eventualmente, ¿no? Ojo que a veces digamos, se pide, digo, yo estoy pensando mal a veces siempre, es que sea en el 8:15 para poder consumir lo que venden en el 8:15, ¿no? Y de esa manera dar los recursos. Sí, pues así es, dar recursos de movimiento, pero eso no puede guiar pues, la preparación, ¿no? Sí, correcto. Bueno, entendería que también un motivo es que puedan asistir antes a la misa, ¿no? Sí, eso es cierto. Sí, bueno, sí, eso era importante, sí. De ahí las mujeres tienen una exoneración, ¿no? Pero eso también se debiera revisar, ¿no? Que no debiese ser así, Héctor, ¿verdad que sí? No debiese ser, ¿no? Porque la misa es para hombres y mujeres, ¿no? ¿Por qué tienen exoneración? Eso no sabía. Están exonerados. No, padre, no es eso, sino que ellas se quejan de que salen muy tarde. ¿Ya? Sí están exoneradas, si la reunión de ellas comenzaba a las 7 con la misa, verdaderamente la reunión comenzaba a las 8 después de la misa, ¿no? Entonces, pero ya les faltaba tiempo. Entonces, algunas mujeres comienzan a hacer su reunión de preparación desde las 6 o desde las 7 de la tarde. Entonces, pues, con eso salen a las 10 o 9 de la noche y
y nada más. Por eso es que a eso que se estaba refiriendo Héctor. Lo dice con caridad. Sí. Sí, pero bueno, bueno, en algún momento sí, pues en el secretario lo he escuchado, ¿no? Que han dicho que sí tienen esta excusa, Pues, por eso no participan. Bueno, o sea, un desenfoque. Sí. Eso, bueno, habría que ver, ¿no? También. Practicar la puntualidad por respeto a los demás para cumplir con el tiempo del programa establecido para la preparación. La reunión de preparación debe realizarse con ilusión, entrega y espíritu de caridad, conscientes de ser instrumentos en manos del Señor. Dentro de la preparación habrá una reunión de integración con todos los integrantes del equipo, sacerdotes y laicos. ¿Por qué ponen ese lenguaje inclusivo? ¿No? Bueno. Eso lo puso Raúl. Sí. Acuérdate. El mecanógrafo. Ahí. Ese es su aporte. Todos y todas. Sí. Bueno, eso. Laicos y laicas. No es que era un manual, una guía para hombres y mujeres, ¿no? Ahí había un tema, ¿no? Porque entiendo que durante el tiempo decían, oye, acá la guía o la carpeta, habla en femenino, habla en masculino, bueno. Supongo que por eso lo habrán... Porque incluso, no por defenderme de lo que acaba de decir Julito, pero les hago recordar de que la guía de peregrino también tiene ese lenguaje inclusivo. ¿Ya? También lo hiciste tú, pues. No sea bandido, Julito. Eso viene de hace 40 años, así. Había que cambiar el evangelio para que sea inclusivo. Ese Julito que... Bueno, con estos amigos, ¿quién necesita enemigos? Ahora yo pienso que esta asistencia a 2 retiros, a lo que le llaman retiros, es en realidad es un decir, ¿no? Algo muy Esa breve, reunión que hacen a la que le llaman retiro, yo diría tiene solo el nombre, ¿no? Sí. Es una charla, una reflexión. Es más social, sí. Pero yo creo que se necesitaría retiro de verdaderamente los 2 equipos, ¿no? Que podría ya, pues, un retiro, una jornada, si quieres 2 jornadas, pero llamarle retiro a eso que hacen, es un optimismo bastante grande, ¿no? Sí, padre, por eso es que al principio, cuando comenzamos estas reuniones, yo les decía pues, que lo que falta aquí es la parte espiritual, que la hacemos en muy poca medida, en muy poca dimensión. Es más que nada una preparación técnica y punto. Pero por eso, como eso es lo que parece que es lo necesario, por eso que la misa, el retiro, todo eso se minimiza, pues, ¿no? Se cree que es secundario. Correcto. Mucho. Por eso es que necesitábamos su aporte, padre. Aquí necesitamos bastante de su lapicero. Sí. Después, otro punto, bueno, no sé, al menos mi consulta, ¿no? Por acá leía tener presente reflexión. Bueno, con relación a la agenda de los temas que se van desarrollando semana a semana, al menos yo en mi caso, yo lo que hago es eso lo comparto desde el primer día para que todos tengan claro cuáles son los puntos que se van a desarrollar, en qué fechas, todo eso lo comparto. Pero en algún momento lo comenté y me dijeron como que, oye, ¿cómo se te ocurre compartirlo? No sé, ustedes que tienen más experiencia, ¿hay algún problema en compartirlo? No, pues no, públicos. Claro, así es. Correcto. Sí, quería tener claro, siempre me quedó esa duda. Son excesos. Sí, son demasiado celo, ¿no? Sí, no. Injustificado, creo. Sí. Perfecto. Ok, la preparación del equipo. De repente este es el último punto para no abusar, porque ya son como 10 y 20. ¿Sí? ¿Les parece? ¿O esto ya lo dejamos para la siguiente reunión?
Este punto que es corto, ¿no? Creo que están durmiendo. Sí, yo creo Ya que se han sí. dormido. Panchito ya está jato. Ya no contestan, están durmiendo. Entonces, ¿lo dejamos para la siguiente reunión? Ya, ¿O lo- yo creo que sí. Mejor, promueve la 10 ya. Correcto. Dios te salve María, llena eres de gracia. De gracias, El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre De Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la ahora y hora en la hora de de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y Padre, al al Hijo Hijo y al Espíritu Santo, como era Como en principio, ahora ahora y y siempre, siempre. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padre. Ahí nos vemos. Chao, chao, Luego, muchachos. chicos. Hasta luego. Chao, 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 chao. Julito.